Hola, buenas tardes, días o noches. Vengo a hacer este video sobre el tema que me tocó, que es patrimonio común y de interés para la humanidad, convenciones y tratados específicos. Mi nombre es Vargas Ceja Miguel Ángel. Bien, comencemos por definir qué es el patrimonio. El patrimonio es el espacio que se sustrae de la soberanía de los estados y se atribuye a la humanidad en su conjunto, regido entre otros por el principio de su uso libre y pacífico, y sometido en algún caso a un régimen internacional convencional de explotación de los recursos. El patrimonio se divide en dos, que es el patrimonio cultural tangible, que este es el conjunto de objetos de los mismos que al reunir ciertos caracteres específicos son evaluados de acuerdo a ciertos criterios especializados. Estas son las expresiones de las culturas. Podemos decir también que son nuestras herencias de antepasados y que viene a ser nuestro testimonio de nuestra existencia. También es una visión de ver el mundo, una forma de ver el mundo y la vida en sí misma. De aquí mismo se desprende el patrimonio familiar, que es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica. Históricamente, la idea de patrimonio está ligada a la herencia, mientras que el patrimonio cultural intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a la creación con materiales. Existen sociedades que transmitían su saber y técnicas por medio de la tradición. La noción del patrimonio intangible reside en el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, y que más allá de las artes o de las letras que engloban los modos de la vida, los derechos fundamentales del ser humano, las tradiciones y las creencias. Una vez definido lo anterior, podemos entender que nuestro medio ambiente, así como los ecosistemas, forman parte del patrimonio cultural. Por ejemplo, analicemos los bosques. La superficie total de los bosques alrededor del mundo son 400 millones de hectáreas. 4.000 millones de hectáreas, lo siento. Lo que constituye aproximadamente un 30% de la superficie terrestre. Aproximadamente 56% de esos bosques están situados en las zonas tropicales o subtropicales. También entendemos que gracias a los bosques es que podemos nosotros respirar, pues ellos se encargan del proceso de eliminación del CO2 y ellos nos proporcionan oxígeno después. Entendemos entonces que sin los bosques no podemos vivir, pues dependemos al 100% de ellos. Sin embargo, los bosques presentan una seria cantidad de problemas hacia ellos, por ejemplo, el cambio climático, lo cual provoca en ocasiones incendios o deforestaciones, o las pérdidas de bosques por algunas industrias que necesitan sacar provecho de ellas, como la industria del papel. Otros problemas es que entre el 2000 y el 2005 se estima que alrededor de 7.3 millones de hectáreas anuales de árboles fueron perdidas. Esto constituye una disminución al respecto del periodo del 90 al año 2000, en la cual la tasa promedio de deforestación alcanzó 8.9 millones de hectáreas, que sigue siendo bastante, pues recordemos que dependemos de ello. Se calcula que 1.700 millones de toneladas de carbono se emiten anualmente a la atmósfera. Como resultado del cambio en el uso del suelo, una gran cantidad de proporciones de estas emisiones provienen de la deforestación en zonas tropicales. Esto constituye alrededor del 20% de las emisiones globales de carbono. Este porcentaje es mayor al sector global de transporte, que está basado en el uso intensivo de combustibles fósiles. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido creando una cultura la cual nos hace más responsables sobre nuestros actos hacia el medio ambiente. Cada uno de estos actos ha desencadenado una serie de tratados y leyes que se encargan de proteger al medio ambiente. Un ejemplo podemos ver la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual afecta de manera positiva a los bosques. En esta convención se reconoció que había un problema, y se basó en el Protocolo de Montreal del año de 1987, en donde se obligaba a los Estados miembros a actuar en interés de la seguridad humana, incluso ante la incertidumbre científica, pues se desconocía si realmente el cambio climático existía. Fueron gracias a muchos
muchos aportes, entre ellos podemos destacar a Rachel Carson con La Primavera Silenciosa, que se considera un hito entre los ambientalistas. En esta convención se estableció un objetivo elevado pero específico, y también la responsabilidad debe recaer en los países desarrollados para que lideren el camino. La idea es que como la fuente de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y presentes, se espera que los países industriales sean los que más hagan para reducir esas emisiones. Los países industrializados tienen que informar regularmente sobre sus políticas y medidas en materia de cambio climático, incluidas las cuestiones regidas por el Protocolo de Kioto. También deben presentar un inventario anual de sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo datos por su año base. Y los países en desarrollo informen en términos más generales sobre sus medidas tanto para hacer frente al cambio climático como para adaptarse a sus efectos. Podemos continuar con los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, los ríos contienen 2.120 kilómetros cúbicos de agua. Esto quiere decir que solamente el 0.002% del agua total en el planeta es dulce. Sabemos que las 3/4 partes de nuestra superficie se encuentran cubiertas por agua. En sí, el material que nos dio la vida, el elemento que nos dio la vida, es el agua. Dependemos 100% de este. Sabemos que un humano promedio puede sobrevivir 28 días sin comer, pero solamente una semana sin agua, sin beber agua. Por lo tanto, debemos considerar que el agua es el recurso más valioso que tenemos, por lo tanto debemos de cuidarlo. Este ecosistema presenta diversas amenazas, como las islas de basura, que según se contemplan son 5 islas. Las empresas que se encargan de contaminar los ríos y mares con los desperdicios y los derrames de petróleo, pues si no mal sabemos, una sola gota de petróleo es capaz de contaminar hasta 1000 metros cúbicos de agua, lo cual es una gran cantidad. Así como en el anterior caso, también existen tratados que cuidan el agua. Uno de estos podemos hablar sobre la Carta Europea del Agua, en la cual se dictaban 12 reglas. 1. No hay agua sin vida. 2. El agua no es inagotable. 3. Contaminar el agua es atentar contra la vida humana. 4. La calidad del agua debe mantenerse en condiciones suficientes para cualquier uso. 5. Cuando el agua residual vuelve al cauce, debe ser tratada de forma que impida usos posteriores. 6. Mantener la cubierta vegetal, sobre todo en los bosques. 7. Los recursos del agua deben ser inventariados. 8. La correcta utilización de los recursos del agua debe ser planificada por las autoridades competentes. 9. La conservación del agua debe potenciarse intensificando la investigación científica. 10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser conocido por todos. 11. La administración del agua debe fundamentarse en las cuencas naturales. Y 12. El agua no tiene fronteras. Otro ejemplo de esto podemos verlo en la Declaración de Estocolmo de 1972, específicamente en el principio 7. Que dice: los estados deben tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar. Y también podemos hablar sobre la Convención sobre la Prevención de la Polución Marina por Basuras u Otros Materiales, de 1972. En este instrumento, las partes involucradas adoptan medidas para impedir la contaminación del mar por vestimientos u otros materiales que puedan constituir un peligro para la salud humana. El 30 de enero de 1978 se publica el Diario Oficial de la Federación, en donde se llega a un acuerdo por parte de la Secretaría de Marina que designa como autoridad encargada del cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Londres. Y el 23 de enero de 1979 es publicado el reglamento para prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Otro sistema son los sistemas polares, pues aunque no los consideremos
un lugar habitable para nosotros, sí lo es para muchísimas especies. Por ejemplo, la Antártida es el desierto más grande del mundo, lo sabemos, pero aún así existen especies adaptadas para esos sistemas. Otra cosa interesante es que el 90% de nuestras reservas de agua frescas del mundo se encuentran en la Antártida. El Ártico es un inmenso mar de hielo rodeado de tierra, que se extiende por 6 países que lo bordean, que es el Océano Ártico, Canadá, Alaska, Groenlandia, Rusia, Noruega e Islandia. Como muchos sabemos, este es el más afectado a la hora de los problemas, pues el cambio climático ha contribuido al deshielo de los polos, lo cual representa una enorme pérdida de hábitats para las especies. Esto para nosotros representa un aumento en el nivel del agua, que a futuro nos representará un enorme problema, pues se estima que no tendremos lugares donde vivir por el aumento del agua y el calentamiento global que afecta del mismo modo, los cuales a continuación serán descritos. El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. En el artículo 3 establece los principios básicos aplicables a la actividad humana en la Antártida. En el 7 se prohíbe todas las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto las que tengan fines científicos. Este tratado solo puede ser modificado hasta el año 2048, solo mediante el acuerdo unánime de partes consultivas del Tratado Antártico. Además, este incluye 6 anexos, en los cuales del 1 al 5 fueron adoptados en 1991 junto con el protocolo y entrarán en vigor en 1998. En el anexo 5 sobre protección y gestión de las zonas fue adoptado por la XVIRCTA en Bonn en 1991 y entró en vigor en el año 2002. La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas trata de la preocupación acerca de la vulnerabilidad de las focas a la explotación comercial, pues estas representan un importante recurso vivo. Como ya sabemos, nos hemos encargado de exterminar una gran cantidad de especies a lo largo de nuestra existencia. Este tratado pretende evitar este tipo de acciones por nuestra parte. Este protege a diversas especies, entre las cuales se encuentran los leones marinos y una gran diversidad de focas. Y solo se podrá cazar a estas especies mediante ciertos requisitos, como la investigación o proveer ejemplares a museos o instituciones. Y por último, llegamos a la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Además de centrarse en la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos describe su relación en el Tratado Antártico y el área que se aplica. En esta se ven involucrados 33 países y tratan, entre otras materias, la adoptación de medidas de conservación y tomar otras decisiones que apliquen a todas las actividades de recolección dentro del área de la Convención. Como pudimos ver a lo largo de este video, existe una gran cantidad de organismos, leyes y normas que se encargan de la protección del medio ambiente, así como de su seguridad. Nosotros, como responsables de ella, debemos de cuidarla, pues sabemos que dependemos al 100% de ella. Por ello debemos de encontrar una manera de coexistir ambos, en lo que podríamos llamar una especie de simbiosis. Pues recalco otra vez, dependemos al 100% de la naturaleza y no al contrario como muchas veces pensamos. Sin más que agregar, me despido y espero les guste el video.